La ley 19.580, que fue promulgada en diciembre, el 22 de diciembre, y fue publicada los primeros días de enero, desde el momento de su publicación es un saludo a la bandera. Esa es la realidad. Si bien, lógicamente, significó para el Uruguay un avance en derechos, en la práctica nunca se pudo llevar a tierra porque por un tema de presupuesto. Tú lo hablabas hoy, un ejemplo, el tema este famoso de la creación de los juzgados, que no hay recursos y demás. En el artículo 8 dice claramente que las mujeres tendrán derecho a judicializar las denuncias, etcétera, etcétera. No sucede todavía. Lamentablemente es un tema de recursos. Hay un informe allí de enero a septiembre de este año. Hay un buen porcentaje de la ley que se aplica para empezar. El sistema de respuesta en violencia de mujeres está en plena implementación. Y a eso iba. Y es parte de la ley 19.580. No es que no se aplique, seguramente no se aplica en su totalidad. Y a eso iba, porque ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos desde enero hasta septiembre aproximadamente unas 25.600 denuncias de violencia. 22.500. 22.500 de género. Denuncias en policía de sitio. Exacto. Tenemos la mayoría de violencia doméstica, pero hay 17, 18 tipos de diferentes temas de violencia. Psicológica, sexual, económica, institucional y demás. Y a lo que voy con esto es, ¿tienen la capacidad para todo este tipo de denuncias ustedes poder filtrarlas, analizarlas y darle una respuesta inmediata? Porque en estos casos, en la gran mayoría, son respuestas inmediatas por la gran cantidad de denuncias que tenemos y los diferentes tipos de denuncias y los diferentes tipos de tratamientos que debe hacerse a cada tipo de denuncia, ¿verdad? La enorme mayoría de las denuncias por violencia de género son por violencia doméstica. Exacto. Es por lo menos un 70%. Y son además si las situaciones más graves, porque afectan físicamente, generalmente a las mujeres, o provocan heridas graves que a veces son psicológicas. Si a ti te están insultando y diciendo todo el día no servís para nada, sos una estúpida, una idiota, una tarada, esto no lo hagas porque no sabés, sos una burra, por más que sea una violencia psicológica, genera heridas, tanto en la persona como en sus hijas e hijos. Entonces, esa violencia es más de un 70%. A esa sí podemos dar respuesta, de hecho lo hacemos. Tenemos 33 servicios en todo el país, pero además está la unidad de víctimas de fiscalía, además están los juzgados, las unidades especializadas de la policía, están también las unidades de violencia de género de ACE y de los prestadores de salud privados. Hoy estuve en ACE a mediodía y el presidente de ACE reiteró su compromiso, además se presentó un protocolo, explicó que dio más plata para que las unidades pudieran dar respuesta, o sea que lo más grave se hace. Las otras denuncias se canalizan por la justicia cuando tienen lugar. Se han dado casos notorios hace poco de violencia política, por ejemplo. Hay otro tema también que es la violencia en el lugar de trabajo, el acoso sexual y laboral, que hay una ley que además lo protege, hay protocolos en todo el Estado. Sí, no hay una respuesta integral y absoluta para todos los tipos, tampoco para todos los tipos de violencia, tampoco todas las personas son conscientes de que pueden denunciar determinadas violencias. Generalmente las dejamos pasar. Yo creo que a veces son estrategias de sobrevivencia, no siempre está bien, pero sí, no se denuncian o a veces se le da una relativa respuesta. Pero a nivel de la justicia, cualquiera de esos tipos de violencia hoy se pueden denunciar y la Fiscalía tiene el deber de que si encuentra mínimo mérito para llevarlas adelante, lo hace. Y con esta respuesta que me das, en el caso de violencia económica o violencia psicológica, que puede llevar a otro tipo de violencia, ¿verdad? Porque puede ser violencia física, por lo que después se traslada a violencia física, que son los casos más graves, donde lamentablemente tenemos los casos que tenemos de femicidio y demás. ¿Hay algún sistema de contención para erradicar, para cortar la mecha cuando se da un caso de violencia económica o violencia psicológica y evitar que eso se transforme en violencia física y un mal mayor? Bueno, si hay una demanda concreta, sí, se da. ¿Es fácil de probarlo eso? ¿Es fácil de probarlo? Porque para la persona denunciar violencia doméstica, económica, de pronto es más complicado. Tú sabes que la violencia económica, patrimonial, es bastante típica
que quienes son vulnerables a sufrirla son las personas mayores. En general, mujeres mayores que no han estado acostumbradas a manejar sus bienes, sus propiedades, y son víctimas de ese tipo de violencia por parte de hijos adultos o familiares adultos. Se da con una frecuencia asombrosa, se dio durante la pandemia. Allí deberíamos mejorar mucho los recursos para responder a ese tipo de actos, ¿no? Es la señora mayor, para traducirlo a la gente, es la señora mayor a la que el hijo o el sobrino la lleva al BPS a que saque un préstamo y se queda con ese dinero, o que le hacen firmar alguna cesión de título de propiedad, o la sacan directamente de su casa, y ya es una violencia como más física, para ponerla en un residencial para quedarse con su casa. Eso es lamentablemente bastante común. Deberíamos dar una respuesta mejor a la que hay, pero tenemos tanto el Instituto de los Mayores del MIDES como la Unidad de Víctimas de Fiscalía que debería dar respuesta a eso. Bien, Fernando. Ya estamos en el final, pero solo una pregunta, porque partiendo de la base de algo que usted dijo hoy, de que obviamente que la violencia es inherente a la vida en sociedad, también en comunidad, y que la violencia hacia las mujeres, que es el día que se conmemora hoy, tiene ese componente de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Pero partiendo de la base también que la eliminación de la violencia es imposible, saber dónde estamos parados, si nos podemos comparar con países similares al Uruguay, dónde estamos parados, si somos una sociedad violenta hacia la mujer o no, para saber cuánto tenemos que mejorar. Obviamente hay que mejorar y obviamente el ideal sería eliminarla completamente, pero hay que ser realista y la eliminación total no va a existir. Entonces, si hay un parámetro de medición, y de comparación, para ver si también el Instituto de la Mujer o todos estamos evolucionando o estamos involucionando. Sí. En estos temas, como cuando se debate sobre la delincuencia, pueden existir muchas explicaciones porque hay distintas interpretaciones. En la violencia de género en general no. Se entiende, hay un consenso internacional en cuanto a que es una consecuencia de desigualdades. No necesariamente, no la única, pero en general es una consecuencia de desigualdades. ¿Por qué? Porque la violencia se da en el marco de una desigualdad de poder en el lugar social o familiar que genera estas situaciones. ¿Y cuándo se generan? Generalmente se generan cuando hay alguien que se revela o desconoce la autoridad o es pasiva a al ejercicio de ese descontrol, digamos, por parte del otro. Entonces, es muy difícil saber si somos más violentas que una sociedad más violenta que el resto de América. Seguro que no somos, porque hay un indicador clarísimo y es que somos una de las 20 democracias plenas del mundo, y en una democracia plena es muy difícil decir que está habitada por ciudadanos y ciudadanas violentos, o más violentos que en otros. Seguramente no. Lo que también puede suceder por la evolución cultural de nuestra sociedad es que se tolere menos determinadas situaciones y eso haga emerger este tipo de violencia. Y también porque se está tomando más conciencia por un trabajo de hace años que se viene haciendo, que lo hemos construido las activistas, las periodistas, la sociedad civil, las mujeres políticas, los gobiernos que han venido, de tomar conciencia de esto, no tolerarlo, no bancarlo, denunciarlo, pedir ayuda, tener redes sociales, no las del celular, sino las de los vecinos, las familiares, que te están apoyando para que eso surja. Entonces, yo creo que una sociedad, un país que tiene más denuncias, que tiene más situaciones puestas sobre el tapete, no necesariamente es más violento, sino que quizás está tomando conciencia más del problema. Desnaturalizando, claro, que fue la una palabra vez que tomaste conciencia, sí, es verdad que nos tenemos que plantear, sí. bueno, pero ahora... Pero es un primer paso. Y es lo que planteaba Alfredo. Tenemos que ir un poco más a la prevención,
a seguir fomentando la cultura de la convivencia No con hay respeto. parámetros ni estándares que midan, no. Bueno, es difícil porque a través de las denuncias lo que podemos decir es cuánta gente denunció, pero no si hay más violencia, porque este tipo de violencia está naturalizado, por ejemplo en el ámbito rural, está bastante naturalizado y hay muchas mujeres que ni siquiera se dan cuenta de que heredan un campo y no son capaces de administrarlo, de manejarlo, de venderlo o de manejar sus ganancias y tener derecho a hacerse cargo. Por ejemplo, o que es la típica cónyuge colaboradora, que trabaja más que él porque está en el campo, pero a su vez después llega y se pone a limpiar y atender a los nenes, y sin embargo a la hora de jubilarse es la cónyuge colaboradora porque el contratado es él, es el administrador o es el capatazo, es el... Perfecto. Esas desigualdades todavía suceden, entonces mientras sucedan va a ser difícil que no esté lo otro. Mónica Botero, entonces, directora de InMujeres, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ustedes. Y a ustedes por estar del otro lado como siempre. Será hasta mañana. Chao, chao. Entre el olvido